Esto es el cristianismo. A veces en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe o en nuestra vida religiosa, como cristianos, tristemente nos perdemos en el camino de lo que significa ser cristiano, de lo que es verdaderamente el cristianismo. Pero déjate doy esta definición de cristianismo. La esencia del cristianismo es el amor. El problema es el pecado. La solución es Cristo. El medio es la gracia mediante la fe. Y el resultado es una vida de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y déjame desarrollar esto el día de hoy. Tratar de desarrollar estos puntos rápidamente. Para empezar, si tú y yo somos cristianos, tenemos que empezar entendiendo esto. Entendiendo que Dios es amor y nos creó para que nuestra existencia estuviera sumergida en su amor. Si cuando tú piensas en tu fe, si cuando tú piensas en el cristianismo, tu punto de partida no es el amor de Dios, tu concepto del cristianismo no es el correcto, tu concepto del cristianismo no es el adecuado. Nuestra fe se fundamenta en el amor de Dios. Y tenemos que aceptar esta verdad que la vemos a lo largo de la Biblia, es que Dios nos creó para que tú y yo, para que nuestra existencia estuviera sumergida en su amor. Todo nace de entender que Dios nos ama verdaderamente. Obviamente la vida, ¿verdad?, nos tira curvas a lo largo de nuestra vida, que a veces tú y yo podemos llegar a dudar del amor de Dios. Podemos cuestionar el amor de Dios. Pero el día de hoy yo quiero animarte a entender y reconocer que todo nace del amor de Dios, que Dios verdaderamente nos ama. Juan, el apóstol, escribió: nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. ¿De qué se trata nuestra vida? ¿De qué se trata nuestra espiritualidad? De entender que Dios nos ama, de corresponder al amor que Dios tiene por nosotros, a permanecer en Dios. Y la única manera que dice Juan que tú y yo podemos permanecer en Dios es cuando somos personas que vivimos en amor, personas que amamos a Dios, personas que correspondemos al amor de Dios. Nuestra identidad y capacidad de amar nace de su amor. No solamente Dios es amor, Dios nos creó a nosotros, a su imagen y a su semejanza, lo cual significa que tenemos en nosotros mismos esta capacidad de amar. Nuestra identidad y nuestra capacidad de amar nace del amor de Dios. Nuestra capacidad de amor está íntimamente conectada con la realidad de Dios. ¿Por qué hay amor en el mundo? ¿Por qué hay amor en tu corazón? ¿Por qué sientes que amas a alguien? Porque ese amor apunta a la realidad de quién Dios es, y Dios es amor. Fíjate que es interesante el siguiente pasaje. Dice Juan: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Pero fíjate lo que dice este pasaje. La Biblia no dice tú amas a Dios porque Dios te amó primero. No. La Biblia dice tú amas en general porque Dios te amó primero. La razón por la que tú y yo podemos encontrar algún tipo de amor en nuestra vida y en nuestro corazón es porque ya recibimos el amor de Dios. Y no recibiste el amor de Dios cuando te hiciste cristiano. No recibiste el amor de Dios cuando llegaste a la iglesia. Dios te amó desde antes que nacieras. Dios te amó desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Dios nos ama de esa manera. Qué importante es entonces que cuando tú pienses en el amor que tú tienes, entiendes que nace del amor de Dios. Y si tienes alguna habilidad de amar, es porque Dios te amó primero. Es porque Dios puso esa semilla en ti de amor.
Algo que tú y yo debemos de entender es que tú y yo fuimos creados con la capacidad de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo. Ahora, yo entiendo, ¿verdad? Que este asunto del amor a veces se complica, ¿verdad? Nuestro prójimo lo complica, ¿verdad? Cuando se trata de amar a nuestro prójimo. Yo entiendo que no es fácil amar a todas las personas, no es fácil amar a todo mundo, pero aunque no sea fácil, el día de hoy yo quiero animarte a reconocer que tienes la capacidad de amar a tu prójimo. Aún esa persona que tú piensas yo no la puedo amar. Aún esa persona que tú piensas no se merece mi amor. Déjame desafiarte con esta idea de que tú tienes la capacidad de amar a tu prójimo. En una ocasión se le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? En otras palabras, ¿cuál es el centro de la vida espiritual? Le están preguntando a Jesús. Y Jesús respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. A Jesús no le preguntaron por el segundo, pero él lo dio. Y él dijo, el segundo se parece a esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que cuando pensamos, ¿verdad?, en lo que el cristianismo es, ¿de qué se trata el cristianismo? Tenemos que entender que todo nace de la realidad que Dios es amor y que Dios nos ama. Y porque Dios nos ama es que entonces tú y yo podemos amar a otros. Podemos amarnos a nosotros mismos. Es la única razón por qué hay amor en nuestro corazón. Es porque Él nos amó primero. Pero luego tenemos que entender que aún con todos sus desafíos, los desafíos que el prójimo nos presente, tú y yo tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo. Dios no nos diría que este es el primero y el más grande mandamiento y que el segundo se le parece si tú y yo no tuviéramos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué Dios nos pide que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? Porque Él sabe que lo podemos hacer. Tú puedes amar a Dios de esa manera. A veces, ¿verdad?, pensamos que no, a veces sentimos que no, pero deja que la palabra te desafíe y te haga ver. ¿Sabes qué? Tú puedes amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero luego este pasaje también nos revela algo increíble que tal vez no consideramos, que tú puedes llegar a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es desafiante, ¿verdad? Porque otra vez, muchas veces vemos a nuestro prójimo y tenemos todas estas razones por qué no lo puedo amar. Porque no se merece mi amor. Pero el cristianismo nos dice, la fe en Jesús nos dice, tú puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Tanto lo puedes hacer que Dios nos ordena que lo hagamos. Nos manda que lo hagamos. ¿Sí? El cristianismo nace de esto que estoy hablando. Pero también hay una realidad humana y es el pecado. ¿Verdad? Somos pecadores. Y el pecado es la perturbación de ese amor y la resistencia a su restauración. Tú y yo fuimos creados en amor, fuimos creados por Dios en amor, ¿sí? Pero hace algunas semanas yo hablé, ¿verdad?, de cómo tú y yo fuimos creados libres, con una verdadera libertad para escoger el bien o escoger el mal, ¿sí? No es que Dios nos puso, ¿verdad?, en nosotros, tú vas a ser malo, o tú vas a ser bueno, tú vas a ser malo, tú bueno, tú malo, tú bueno, tú malo. No, Dios nos dio una verdadera libertad. Pero los seres humanos no somos Dios. Así que la gran mayoría de nosotros, los seres humanos, ¿verdad?, optamos por el pecado en algún momento de nuestra vida. Y ese pecado que nosotros hemos hecho en nuestra vida, que hemos dejado que entre en nuestro corazón, es un pecado que distorsiona nuestra capacidad de amar a Dios y a los demás. Ese es el problema de la humanidad, que nuestro amor por nuestro prójimo se ha corrompido, se ha debilitado. Jesús hablando de eso, ¿verdad? Jesús decía, ¿de dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen los asesinatos? ¿De dónde nace el ofender a los demás? De nuestro corazón, de la falta de amor.
Aún, ¿verdad? A veces tú y yo vemos los problemas entre naciones, ¿verdad? Y ves las noticias y esta nación está contra esta nación. Y a veces lo hacemos lejano, ¿verdad? Y no se trata de las personas, ya pensamos que es un conflicto solamente entre naciones, pero dice Jesús, no, aún las guerras nacen del corazón humano, de un problema del corazón humano cuando no amamos a nuestro prójimo, ¿sí? Pero Dios nos está llamando a nosotros, ¿verdad? Que entendamos de qué se trata la fe que tú y yo decimos profesar. Si tú y yo decimos que somos cristianos, tenemos que entender que somos llamados a amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo, y que el pecado es el problema, porque el pecado distorsiona esa relación de amor. El pecado, ¿verdad?, es lo que nos impide amar a Dios y amar a los demás. Rompe nuestra relación con Dios y introduce desorden en nuestro mundo y en nuestros corazones. Por eso después, ¿verdad?, tenemos pensamientos de odio, de venganza, de falta de amor hacia otras personas. Y el pecado no solamente es hacer algo que perturba ese amor, que interrumpe ese amor, ¿sí?, que complica ese amor. El pecado también es resistirnos a la restauración de ese amor, ¿sí? A veces el amor que tú tienes por alguien, ¿verdad?, por causas tuyas o por causas de la otra persona, se interrumpe. Hay ofensas, hay heridas, pero hay una invitación a la restauración de parte de Dios a través del perdón, a través de pedir perdón, a través de dar perdón. Pero muchas veces nos rehusamos, ¿verdad? Resistimos la invitación a la restauración del amor. Fíjate lo que dijo Jesús cuando estaba fuera de Jerusalén y estaba viendo a toda la gente del pueblo de Jerusalén. Les dijo: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de tus alas, pero no quisiste? ¿Y qué mayor imagen, verdad, del amor que una gallina protegiendo a sus hijitos bajo sus alas? Por eso yo te decía, ¿verdad? Dios nos creó para amarnos, para que vivamos sumergidos en su amor. Y puedes tener esa imagen de la gallina, ¿verdad? Como la gallina abre sus alas y todos sus hijitos, todos sus pollitos, ¿verdad?, se van bajo su protección, bajo tus alas. Esa es una imagen de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere abrir sus alas de amor. Él quiere que tú y yo nos sintamos todos los días de nuestra vida protegidos por Él, sumergidos por Él, amados por Él. Pero ¿qué dice? ¿Cómo termina diciendo el pasaje? Pero no quisiste. En muchas ocasiones tú y yo nos rehusamos a ser abrazados por el amor de Dios, cubiertos por el amor de Dios. Otro punto muy importante cuando hablamos de lo que es el cristianismo es entender que Jesús es la máxima expresión del amor de Dios. Y no solamente es la máxima expresión del amor de Dios, es la puerta a ese amor. A veces tú y yo pensamos en Jesús, pero no entendemos que Jesús es la expresión de Dios. A veces tú y yo pensamos que Jesús vino a librarnos de Dios. Jesús vino a librarnos del juicio de Dios. Jesús vino a librarnos del castigo de Dios. Y yo entiendo, hay algunos pasajes que pudieran llevarte a pensar eso. Pero cuando lees la Biblia con atención, cuando sigues toda la historia, te das cuenta de algo. Jesús no viene a librarnos de Dios. Jesús es la expresión del amor de Dios. Jesús es la manifestación física de cómo Dios se siente acerca de nosotros, de cómo nos ama, de cómo te ama a ti. Pero Jesús no solamente es la expresión del amor de Dios, Él es la puerta a ese amor. Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy la puerta, yo soy el camino. Así que si tú y yo vamos a ser personas que realmente amemos a Dios y a nuestro prójimo, tenemos que hacerlo a través de Jesús. Todos nos sabemos el pasaje, ¿verdad?, tan conocido, el más famoso de la Biblia, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ese es el centro, ¿verdad?, de nuestra fe cristiana. ¿Cuántos nos aprendimos este pasaje desde niños, verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero luego crecemos y nos volvemos cristianos que negamos esa realidad, ¿verdad? Ya pensamos que Dios ama a unos y no a otros. Tenemos que volver a la raíz y darnos cuenta que Jesús ama a la humanidad, que Jesús ama al mundo, así como lo dice este pasaje. Ahora, Jesús no solo enseñó sobre el amor, no solamente daba sermones sobre el amor, él lo encarnó, él vivió lo que es ser una persona que ama. Él es nuestro ejemplo a seguir. Todo lo que tú y yo vemos en Jesús es lo que una persona llena de amor hace. ¿Sí? Sabes que cuando Pablo oraba por los cristianos, pedía que Cristo habitara en lo íntimo de su ser y que de esa manera experimentaran el amor de Dios. Pablo había experimentado el amor de Dios de una manera tan increíble que transformó su vida. ¿Sí? Recuerda que Pablo iba en camino respirando amenazas, respirando muerte, persiguiendo a la iglesia de Cristo, cuando Jesús se le aparece en el camino. Antes de que Pablo se arrepintiera, antes de que Pablo pensara que estaba haciendo algo mal, antes de que Pablo quisiera ser una buena persona, Jesús se le aparece y le muestra su amor y lo llama a servirle y lo cambia y lo transforma. Por eso Pablo, cuando piensa del amor de Dios, y hay varios pasajes, ¿verdad? El pasaje más conocido sobre el amor lo escribió Pablo en Primera de Corintios. ¿Sí? Cuando piensas en las palabras del Pablo, él tenía una alta idea de lo que era el amor de Dios. Así que Pablo oraba por los cristianos y decía, yo espero que Jesús habite en ti, en lo íntimo de tu ser, de tal manera que experimentes su amor. ¿Sabes que cuando tú y yo nos rehusamos a amar a alguien, especialmente cuando lo hacemos así decididamente, conscientemente, cuando nos rehusamos a amar a alguien, no hemos permitido que el amor de Dios nos cubra? No hemos permitido, no hemos experimentado el amor de Dios como debemos de experimentarlo. No estamos pudiendo valorar o entender el amor de Dios como es. Y eso es lo que oraba Pablo. Pablo decía, pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Sabes que tú y yo en ocasiones tenemos nuestras divisiones acerca del amor. A este grupo de personas las amo, ¿verdad? Y puedes empezar contigo mismo, con tu familia, con las personas cercanas a ti, pero luego tenemos otras divisiones. Pueden ser divisiones por raza, por país de origen, por estatus migratorio, ¿verdad? Hay tantas divisiones que tú puedes hacer. Por creencias religiosas, por estilos de vida. Y tenemos estos grupos, ¿verdad? Y a estos grupos tú dices, no, a este grupo lo amo, ¿verdad? Tal vez no lo digas con esas palabras, ¿verdad? Pero tu disposición es esa, amar a ese grupo de personas. Pero hay otras personas que las excluimos del amor de Dios o de nuestro amor, ¿verdad? Y pensamos que no se lo merecen, que no son dignos, que no tenemos por qué amarlos. Pero ¿qué dice Pablo? Que cuando tú experimentes el amor de Dios, tú vas a entender cuán grande es el amor de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Cuando Pablo describe el amor de Dios, ¿verdad? Describe esto enorme, esto increíble, de ese tamaño, es tan alto, es tan ancho, es tan profundo, es tan largo el amor de Dios. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros los cristianos? Lo hacemos chiquito el amor de Dios. En nosotros lo limitamos. A veces pensamos que Dios no nos ama a nosotros
Pero luego lo limitamos, ¿verdad? Pensando que Dios está de acuerdo con lo que, si tú no amas a alguien, pensando que Dios está de acuerdo porque tú no amas a esa persona. O si tú rechazas a un grupo de personas, como que Dios está de acuerdo contigo, cuando el amor de Dios es más ancho, más alto, más largo y más profundo de lo que crees. Yo no estoy hablando que tienes que estar de acuerdo con todo lo que la gente hace, ni que tienes que aprobar todo lo que la gente hace, piensa o dice. Estoy hablando de amar, que la disposición de tu corazón sea que a las personas les vaya bien, que las personas se encuentren con Dios. Cuando pensamos en lo que es el cristianismo, es entender también el siguiente punto. Es entender que la salvación es vivir sumergidos en el amor de Dios. A veces en nuestro círculo, ¿verdad?, cristiano, hablamos de salvación. Y piensa por un momento, cuando tú escuchas la palabra salvación, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué es lo que piensas cuando escuchas la palabra salvación? O si yo te preguntaría, ¿cuántos de ustedes son salvos? ¿Qué piensan si yo hago esa pregunta? O si yo te preguntara, ¿quieres ser salvo? ¿Qué entenderías tú cuando yo te hago esa pregunta? Y en ocasiones, los cristianos o tú y yo tenemos una mentalidad o una espiritualidad de escape y una visión de la salvación que es minimalista, ¿sí? Y eso es lo que pensamos cuando pensamos de la salvación. Pensamos que la salvación se trata de ser librados del infierno. ¿Cuántos de ustedes pensaron de eso cuando les pregunté, ¿son salvos? Oh, no me voy a ir al infierno, ¿verdad? Me voy a ir al cielo, ¿verdad? Ese es el concepto que tenemos de la salvación, ¿sí? Es un concepto minimalista, ¿verdad? Solamente nos enfocamos en un lado. La salvación se trata de no irme al infierno, de que Dios no me castigue, de cosas así. Sin entender que de acuerdo a Jesús, la salvación se empieza a vivir aquí en la tierra. ¿Sí? Que abrazamos nuestra salvación cuando abrazamos la invitación de Jesús de vivir en su amor. Si Dios es amor, si Dios nos ha amado desde el principio, si los más grandes mandamientos es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ¿sí?, quiere decir que ser salvos es vivir en ese amor. Si esa es la esencia de Dios. Ser salvos es vivir en el amor de Dios. Ese amor que recibimos gratuitamente, que no lo ganamos. ¿Sí? Y cuando tú y yo entendemos eso, ¿verdad?, eso lo cambia todo. Cuando tú entiendes que Dios te ama no porque tú te lo mereces, no porque tú te lo ganaste, eso nos hace humildes. Eso nos permite extender amor y gracia a los demás. ¿Sí? Extender gracia a otros. De eso se trata el cristianismo. Parte esencial de la vida cristiana es estas palabras, ¿verdad? Que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué recibiste de gracia? Amor. ¿Qué tienes que dar de gracia? Amor a los demás. Otra vez, ¿verdad? No quiero sonar demasiado simple. Entiendo que hay personas difíciles. Entiendo que hay personas que tú vas a decir, Roberto, es que se me hace tan difícil amarlos. Es que no sabes lo que me hicieron. Es que si supieras. Entiendo, no estoy diciendo que es sencillo, pero sí es importante que tú y yo entendamos que somos llamados a amar. Es el único camino, es el único ejemplo que tenemos de Jesús. El camino de la salvación es el amor. Es el camino que tú y yo somos llamados a caminar. Y yo sé que a veces en nosotros, ¿verdad? Porque tú tienes tu Biblia y la gran parte de la Biblia, ¿verdad?, es esta parte de la Biblia que conocemos como el Antiguo Testamento o como la ley de Dios. Y yo no sé, ¿verdad? Pero si tú eres como yo leo el Antiguo Testamento y me echo unos tiros con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay pasajes difíciles de entender. Hay pasajes del Antiguo Testamento que nos cuestan entender, que te cuesta ver a Dios en esos pasajes. Pero la Biblia nos dice, el Nuevo Testamento nos dice que esa parte de la Biblia es la ley. Y a veces, porque está en nuestra Biblia, ¿verdad?, está incluida en nuestra Biblia, a veces hay esta tensión en nosotros los cristianos, ¿verdad? A ver, Roberto, estás diciendo que Dios nos llama a amar, pero ¿qué de la ley? ¿Sí? O sea, se oye muy bonito tu sermón de amar a nuestro prójimo, de amar a las personas independientemente de su estilo de vida, pero veamos la ley.
¿verdad? Y muchos cristianos justifican el no amar a su prójimo apuntando a la ley. ¿Por qué no amo a este tipo de personas? Porque aquí la ley, ahí está. ¿Por qué no amo a esta persona que tiene este estilo de vida? Porque aquí la ley está eso. ¿Sí? Pero el camino de la salvación es el amor y no la ley. Así de sencillo. El camino de la salvación es el amor y no la ley. Y mucho menos el legalismo, ¿verdad? Y el legalismo es lo que Jesús decía de los fariseos, ¿verdad? El legalismo es cuando tú todavía tomaste la ley, pero te fuiste a un nivel más alto. ¿Sí? Para empezar, tú no vives, tú no obedeces la ley, tú no honras la ley, pero juzgas al que supuestamente no guarda la ley. Y te vuelves legalista. Ya no eres solamente una persona que tienes un aprecio por la ley o que valoras la ley, no, ya te volviste un legalista, que era otra vez la acusación de Jesús a los fariseos. Pero fíjate lo que dice Hebreos, especialmente si tú piensas que hay esta tensión en tu vida entre si amar a tu prójimo o tomar lo que dice la ley como una justificación para no amar a tu prójimo. Ve lo que dice Hebreos. Dice, pues la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es esa mejor esperanza? El amor, la gracia, lo que Jesús vino a traer a la humanidad. Pero qué increíble que en la misma Biblia tú y yo entendamos esto, especialmente si tú eres una así como, la ley es muy importante y tenemos que guardar la ley. Es bueno que leas esto y que te entiendes que la ley es limitada, que la ley no puede hacer en el corazón humano lo que solamente el amor de Dios puede hacer en el corazón humano, que la ley no puede hacer en nuestro espíritu lo que el amor de Dios puede hacer en nuestro espíritu. Pues la ley nunca perfeccionó nada. Wow. De hecho, cuando Pablo habla de la ley, me dice, mira, la ley fue dada para algo. Dijo Pablo. La ley fue dada específicamente para que tú te des cuenta, número uno, que eres pecador. Número dos, que no puedes guardar la ley, que es imposible guardar la ley. Por lo tanto, cuando tú te das cuenta que eres pecador y cuando ves la ley, porque la ley es perfecta, ¿verdad? La ley es perfecta, ¿verdad? Cuando tú te das cuenta que no puedes guardar la ley, la lógica de Pablo es, eso te va a llevar a Cristo. Eso te va a empujar a Cristo. Entonces vas a, de alguna manera, ¿verdad? Extenderte hacia Cristo, que es nuestra única esperanza. ¿Sí? Es nuestra única esperanza de salvación, es nuestra única esperanza de perfección, Cristo. Amar a Dios y amar a los demás es el centro de la vida cristiana. No juzgar a los demás, no apuntar a los demás. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo es el centro de la vida cristiana. Voy a repetir el pasaje que leí al principio, ¿verdad? Que dijo Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande y más importante de los mandamientos. El segundo se le parece. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el centro de la fe cristiana. ¿De qué se trata el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? Ese es el centro del cristianismo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Si tú y yo no estamos viviendo esto, si tú y yo no estamos amando a Dios y no estamos amando a nuestro prójimo, no estamos viviendo el cristianismo. Aunque cantemos, aunque nos pongamos corbata, aunque vengamos el domingo a la iglesia, si no amo a Dios y si no amo a mi prójimo, no estoy viviendo el cristianismo. Ahora, entiendo que no somos perfectos, entiendo que tenemos fallas. No siempre amamos a Dios como debemos de amarlo, no siempre amamos a nuestro prójimo como debemos de amarlo, pero debe de haber la intención en nosotros.
Que por lo menos encuentres en ti la intención de hacerlo. Y que cuando no lo haces y que cuando quedas corto, ¿qué haces? Te arrepientes y buscas a Dios para esa ayuda. Cuando vas a la tienda y algo sucede y ofendes a alguien, ¿verdad? Y tratas mal al mesero del restaurante, ¿verdad? Que no te vayas a tu casa como, no. Que cuando estemos en casa y nos demos cuenta, hey, me porté mal con esta persona, hey, ¿por qué menosprecié a una persona? Que podamos arrepentirnos, que podamos reconocer que no estamos cumpliendo con lo que somos llamados a hacer como cristianos. Amar a Dios y amar a las personas no solo es una parte del cristianismo, es toda su esencia. ¿Sí? Es toda su esencia. De eso se trata. Y todo se origina ¿de qué? De una realidad acerca de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Esa es la esencia de Dios. Y de ahí se va a depender todo en nuestra vida. Yo creo que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros como cristianos. Y es el de dejarnos deslumbrar, por usar una palabra, por el amor de Dios. ¿Sí? Y que entonces tú y yo podamos comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Cristo. Qué bueno sería, ¿verdad? Que tú y yo pasáramos por esta vida y cuando llegue ese día, ¿verdad? En el que ya nos vamos a ir, que nuestra vida reflejara que tú y yo entendimos el amor de Dios. Que tú y yo entendimos qué tan grande, qué tan alto, qué tan ancho y qué tan profundo es el amor de Dios. Al punto que lo extendimos donde quiera que estábamos. Que lo extendimos a nuestro prójimo. Que no sea que nuestra vida termine como cristianos que hicimos el amor de Dios chiquito. Que le pusimos límites al amor de Dios. Que por donde nosotros íbamos hacíamos sentir a personas que Dios no los amaba. Por la razón que sea. Que no terminemos nuestra vida, ¿verdad? Y que la herencia que dejamos es que la gente que nos conoció o personas que estuvieron cerca de nosotros se sintieron excluidos del amor de Dios. No. Vámonos atreviendo a hacer el amor de Dios como es, ancho, alto, profundo, largo. Así es el amor de Dios. Lo cubre todo, alcanza a todos. Obviamente tenemos que responder al amor de Dios y habrá personas que no van a responder al amor de Dios, pero eso no niega cómo es el amor de Dios. Eso es el cristianismo. De eso se trata. A veces nos perdemos, a veces nos confundimos, pero si podemos llegar a esto y centrarnos, vamos a estar por ese camino que Jesús habló, ese camino que nos invitó a caminar. Y Jesús es nuestro ejemplo a seguir.